Buongiorno amigas y amigos del Círculo Independiente, aquí un día más, un jueves más desde el Círculo de Bellas Artes, con un día, bueno, no es tan estupendo, yo siempre digo que aquí en el Círculo de Bellas Artes siempre hay sol, hoy no hay sol. Y lo que sí tenemos una semana intensísima como siempre de actualidad, como no, en primera página pues la crisis de los cribados en Andalucía, cada vez más complicada, cada vez estamos esperando un impacto, unos gestos y unas acciones en la gestión de Andalucía. No solo, como sabéis perfectamente, AMAMA ha denunciado pues manipulaciones de datos, destrucción de datos. Esto es un delito muy grave. Veremos cómo acaba la cosa. Me espero que la reacción sea inmediata, porque la crisis es la peor que hemos vivido después de las pandemias a nivel de salud. Pero yo me alegro porque hay una noticia que a mí, siendo italiano y habiendo visto un país como el mío, donde no encuentras una huella de lo que ha pasado con Mussolini, nunca por fin en España se ha publicado el listado de los 6.000 símbolos franquistas y ojalá que desaparezcan inmediatamente por nuestras calles, porque un país democrático que ha superado una dictadura tan terrible como la de Franco, no se puede permitir tener todavía en las calles símbolos franquistas. Por lo tanto, me alegra. Y hoy, de todos estos temas, vamos a hablar con un ministro que conocéis muy bien, porque desde luego es el ministro más mediático, que vemos más, que más da la cara, ministro de Transformación Digital y Función Pública y además secretario general del Partido Socialista, aquí, en Madrid. Óscar López, ¿cómo estás? Buongiorno, Buongiorno, tutto bene? Tutto bene? piacere de essere qui contigo. Pues, Oscar, qué actualidad. ¿Por dónde empezamos? Porque Por claro, donde quieras. aquí sabes que no tenemos mucha prisa como en las tele, pero con tantos temas de actualidad realmente cuesta, ¿no? Elegir uno. Pero yo empezaría por lo último que he comentado. Por fin tenemos este listado de símbolos franquistas que se podrán eliminar. Espero que se puedan eliminar. Hemos llegado por fin, ¿no? Bueno, queda tanto por hacer en este país, ¿no? Hace poco estuve viendo una obra de teatro que es espectacular, 1936, que ha sido un éxito, por cierto, de público, ¿no? Que narraba tantos episodios desconocidos de la guerra civil, ¿no? y del franquismo, ¿no? Yo creo que España conoce poco su historia. Se ha ocultado bastante la historia, se han ocultado muchos episodios de la historia. Y yo a los patriotas les diría que murieron muchos patriotas en este país, que defendían a España, incluso muchos patriotas que lucharon luego contra el nazismo, que lucharon en Francia, que acabaron en campos de concentración, muchos de ellos españoles, muchos de ellos olvidados, con historias espectaculares de lucha por la libertad, de lucha por la democracia, ¿no? Y por lo tanto, me duele tanto cuando se hace ese discurso contra la memoria, ¿no? La memoria que muchas veces es para familias que no han sido capaces de recuperar los restos de sus familiares, ¿no? Y que se haga ese discurso que sigue siendo guerra civilista, claramente, en el otro lado, ¿no? De negar la historia, ¿no? En fin, hoy hemos declarado que es la sede de la Comunidad de Madrid actualmente, la Real Casa de Correos, sea un lugar de memoria y por mucho que la señora Ayuso se niegue, las leyes se cumplen en este país. Hombre, se tiene que cumplir, ¿no? Como a propósito de ley, además vamos a seguir con Ayuso, que supongo que no Un te año y medio importa. vamos a seguir nada más. Supongo que no te importa. Le queda un año y Hablemos medio. de Ayuso, ¿no? Le queda un año y medio. Bueno, vamos a seguir hablando de Ayuso porque he hablado antes en la entradilla, en la introducción a esta entrevista, de la crisis terrible que estamos viviendo todos, porque no es solo de los andaluces, ¿no? La crisis de los cribados, con estas muchas decenas, miles de mujeres con miedo en este momento en el cuerpo. Cada vez que escucho un testimonio de una de estas mujeres, no solo de las líderes de la portavoz de AMAMA, que es portavoz de todas estas mujeres, a mí se me encoge el corazón por el miedo que puede estar suponiendo pasar estos días estas mujeres sabiendo que ha habido negligencia pública en el cribado, cuando sabían perfectamente que el cribado prácticamente es una de las maneras, de las pocas maneras, para prevenir el cáncer o para detectarlo a tiempo. Bueno, este es un asunto muy doloroso y muy grave, porque en este caso hablamos de que la vida o la muerte dependen del tiempo, dependen de detectar a tiempo, de hacer un seguimiento a tiempo. Y por lo tanto, muchas veces, en este caso, las disculpas no llegan ya, no valen, porque es tiempo perdido muchas veces para hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz que evite casos que evidentemente con el paso del tiempo se hacen muchas veces muy graves, ¿no? Yo creo que la Junta de Andalucía ha demostrado varias cosas. En primer lugar, un nivel de incompetencia máximo.
En segundo lugar, una opacidad brutal. Han mentido. Cada día cambian la versión. Primero no había casos, luego eran unos pocos, luego eran muchos, luego no se podía acceder, luego se puede acceder. Han ido mintiendo. La verdad les ha atropellado, les ha llevado por delante, ¿no? Y por lo tanto este es un asunto muy, muy grave, que desde luego está lejos de resolverse y de que se hayan dado todas las explicaciones y todas las consecuencias que debe tener. A mí me preocupa y esto es el tema de fondo, ¿no? Yo creo que la derecha en este país está empeñada en privatizar la sanidad y por lo tanto lleva años deteriorando la sanidad pública. ¿Dónde? Donde gobierna. La sanidad es competencia autonómica desde el año 2001 y por lo tanto depende de las comunidades autónomas. En estos últimos 7 años de gobierno socialista, de gobierno de Pedro Sánchez, de gobierno de Progreso, ha habido más recursos que nunca. Las comunidades han tenido dinero más que nunca, pero no lo han destinado a la sanidad. Por eso, en Madrid hay 1 millón de personas en listas de espera, récord histórico, 1 millón de personas en listas de espera. Pero no es casualidad, no es un accidente, hay una política detrás. Esa política lo que intenta es deteriorar el servicio público para que la gente se haga seguros privados, así de sencillo. ¿Crees en el sistema híbrido de seguro privado, servicio público? ¿Y cuál debería ser, desde tu punto de vista, el mix ideal para una sociedad progresista que cree los servicios públicos, desde tu punto de vista? Mire, le voy a contar un caso muy particular que lo refleja todo. Yo recuerdo un viaje a Estados Unidos donde leí un artículo donde debatía, un médico decía, porque hubo un senador demócrata que casi llegó a decir que la sanidad era un derecho. Eso en Estados Unidos nunca se ha dicho. Y hubo muchas críticas porque se ve como una mercancía más. Y un médico decía, hombre, esto no es un mercado exactamente porque a mí se me ha despertado paciente en la consulta que no sabía que le habían traído y cuando se ha despertado ha dicho, ¿por qué me han traído aquí? No puedo pagar. Bien, en Europa y en España entendemos que la sanidad es un derecho y por lo tanto, como es un derecho, son los poderes públicos, es nuestro estado del bienestar. Por cierto, yo diría que de todo lo que hemos levantado en este país, lo que más orgullo Por ha supuesto. causado siempre ha Y ha sido... estado en el ranking de las primeras 5 sanidad pública del mundo. Por supuesto. Cosa que ahora creo que no es así, pero lo ha sido. Por tanto, a mí lo que me preocupa es que desde las comunidades donde gobierna la derecha se esté deteriorando conscientemente ese servicio público para que la gente paulatinamente se vaya haciendo seguros privados. Y no cabe la excusa de que no hay recursos, porque en Madrid ha habido más de 5.000 millones de euros para financiar a un grupo privado que se llama Quirón. Pongan ese recurso en la pública y veremos si funciona o no es eficiente. Yo estoy absolutamente convencido de que la sanidad pública es eficiente, que la sanidad pública puede y debe procurar ese servicio de calidad a todos. Sigue siendo una de las mejores Absolutamente, del mundo, absolutamente. Bueno, le voy a decir más. En Madrid tenemos algunos de los mejores hospitales de España y de Europa, diría yo, como es La Paz, como es el Ramón y Cajal, que por cierto están sufriendo problemas terribles, con recortes terribles, y sin embargo, gracias a la excelencia de los profesionales, siguen siendo hospitales maravillosos, como es La Paz, por ejemplo, que son los propios profesionales los que denuncian los problemas que están sufriendo. Y, ministro, Óscar, quería preguntarte sobre una cosa que nos liga, como no, a la señora Ayuso. Esta mañana he escuchado una entrevista y además en Radio Nacional también hemos entrevistado a la directora de organización de la Sociedad Española, Asociación Española contra el Cáncer. Y he escuchado también una entrevista del presidente Ramón Reyes, gritando prácticamente, y no es una persona que suele gritar, la hemos tenido también aquí, y no es una persona que grita, todo lo contrario, una persona muy serena, diciendo que los datos no son de las comunidades autónomas. Los datos sobre los cribados, sobre los pacientes, no son de las comunidades, ni de los consejeros o consejeras, son de los pacientes. ¿Vais a obligar a ser transparente en ese sentido a la comunidad que parece que no quiere entregar los datos o no? Lo estamos intentando. El Ministerio de Sanidad se ha dirigido a las comunidades para recabar los datos y hemos visto como, una vez más, opacidad. Yo creo que lo que hay detrás de todo es ocultar ese intento que todos sabemos. Es decir, es un mensaje subliminal el que lanza la derecha. El que lanza la derecha es hacer que una persona espere 4 o 5 meses para una lista de espera, para que a continuación se desespere y diga, me voy a hacer un seguro privado para saltarme esa lista de espera. Este es el mensaje subliminal. Tan subliminal no es porque pone en riesgo nuestra vida. Bueno, pero digo subliminal porque no son capaces de luego de contar en público. Oiga, defiéndalo a cara lavada. Venga aquí, dígame. Sí, que son hipócritas. Deme los datos, oiga, dígame cuánto. Dímelo claramente a la cara, que es mejor que me vaya a la privada. No, yo esto mejor no doy datos, mejor lo oculto, pero luego por atrás hacen lo que hacen. A mí me parece gravísimo y yo desde luego le digo que de todas las prioridades que se puede tener un gobierno, desde luego la sanidad creo que está arriba del todo. Hablamos un poco de su papel de secretario general de la PSOE en Madrid.
Yo cuando hablo en la calle con socialistas, gente de izquierda, etcétera, pues nadie o casi nadie tiene esperanza y optimista sobre que se puede dar un vuelco electoral y que por lo tanto podamos ver de nuevo volver el progresismo, volver la izquierda en Sol. Lo van a ver. ¿Vas a darle algún mensaje de Bueno, optimismo? A ver, te puedo decir, cuéntanos. te puedo dar en primer lugar datos. De las últimas 6 elecciones que ha habido en Madrid, en 3 ocasiones tenía que haber gobernado la izquierda. Con Rafa Simancas hubo mayoría, pero pasó lo que pasó. Ángel Gabilondo sacó 1 millón de votos, fue el más votado en la Comunidad de Madrid. Pero Ciudadanos le dio el gobierno a la señora Ayuso, que por cierto sacó un 22% de voto. Arrepintiéndose después, creo. Bueno, arrepintiéndose, desapareciendo directamente, ¿no? Efectivamente. Y hubo otra ocasión en la que la izquierda le faltó un escaño, porque hubo una tercera candidatura de izquierdas que no llegó al porcentaje para tener un escaño. Faltó un escaño. Por lo tanto, yo sostengo que en la Comunidad de Madrid hay una mayoría progresista. Hay una mayoría de personas que creen en la sanidad pública, que creen en la educación pública, que creen que las barbaridades de Ayuso no tienen ni pies ni cabeza. Yo lo creo. Otra cosa es que han sido convenientemente desmovilizadas con una estrategia de antipolítica, con una estrategia, por cierto, cara, financiando medios y pseudomedios, haciendo lo que se hace, por poner un ejemplo, en Telemadrid. Y yo estoy convencido de que esa mayoría tiene que comprender, tiene que entender, tenemos que llegar a ellos, es nuestra responsabilidad. Yo desde luego estoy empeñado en ello, no me guardo ni media hora estamos 24 horas, 7 días a la semana, para llegar a todos los rincones, porque yo creo que hay esa mayoría en la Comunidad ¿Qué de Madrid. estrategia tiene? Es decir, algo que podamos no ver, porque muchas de las cosas que evidentemente estáis haciendo en Madrid las estamos viendo, el trabajo de oposición, por supuesto, lo estamos viendo en el ayuntamiento, en la asamblea. ¿Hay algo más que pueda realmente, desde su punto de vista, crear ese vuelco electoral que pueda llevaros a gobernar Madrid? Yo creo que hay 2 cosas. La primera es la verdad. La verdad. Hay que ir con la verdad por delante. Hay que hablarle clarito a la gente. Hay que contarle lo que en gran parte ya ven y demostrarles que se puede cambiar. No basta con denunciar que Ayuso lo hace mal. Hay que explicar por qué lo haríamos mejor. Y en eso, desde luego, estamos empeñados. Y la segunda es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, y pico y pala, y estar todo el rato en todas partes, a todas horas. Y es lo que estamos intentando. Yo, desde luego, insisto que estoy absolutamente convencido. Mira, te pongo otro ejemplo, Prepio. Recientemente vimos lo que pasó con Palestina, hemos visto las movilizaciones en Madrid. Sin duda. Y hemos visto cómo el Partido Popular ha salido a llamarles de todo a la gente que se ha movilizado. Yo creo que no. Yo creo que Sarajevo. La señora Ayuso dijo que esto se parecía a Sarajevo. Sí, pero es que Con incluso han insultado a quien se manifestaba. Madrid es un pueblo amante de la paz. Aquí ha habido movilizaciones históricas siempre en defensa de la paz. Yo creo que han perdido el pie, han dejado de comprender. Yo creo que borrachos de poder, borrachos de soberbia, han perdido la conexión con la calle madrileña. Yo creo que Madrid piensa de otra forma. Yo creo que en Madrid hay una mayoría que rechaza el genocidio. Creo que hay una mayoría que ama la sanidad pública. Hombre, tienen que ver que en el otro lado hay una alternativa. Y ese es nuestro trabajo. ¿Y vas a hacer un vídeo hablando a Trump? ¿Ha hablado Ayuso con Trump? ¿No lo has visto? ¿En qué idioma? ¿No has visto el vídeo? Pero si Trump no habla español y Ayuso no habla inglés, ¿cómo no habla? Pero no has visto el vídeo. No, no lo he visto. Para que elimine los aranceles. Pero con inteligencia artificial. ¿Pero qué ha hecho? ¿Un vídeo para Telemadrid? Vamos a poner en esta entrevista, te lo vamos a poner. Creo que Trump no, de la Comunidad de Madrid, no de Telemadrid. Yo es que creo que Trump no ve Telemadrid, pero a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor Uy, ¿qué sabes tú? Es más de Fox News, creo. Sí, un poquito. Es decir, que no vas a hablar con Trump. Vamos a ser serios. Sí. Es decir, vamos a ver, la política comercial ni siquiera es competencia nacional, es política europea, que ese es el problema que tiene Trump. Claro, cuando amenaza a España no se da cuenta de que aquí Europa entera tiene que defender sus intereses y nosotros somos Europa. Y desde luego yo me siento muy orgulloso de que España esté siendo un referente internacional de crecimiento económico, de creación de empleo y de avances en derechos y de lucha por la paz. Y en eso se ha convertido España, por mucho ruido que haga la derecha, que cada vez se parece más a la ultraderecha. Antes has mencionado, nos mantenemos en el plan de la comunicación porque has mencionado Telemadrid, has mencionado medios, medios. Que sigue existiendo, aunque no la ve nadie, digo, porque mucha gente no lo sabe. Sigue existiendo, sí. Y sigue no, como no la ve nadie, digo, gente, y sigue yendo periodistas a Telemadrid. Quería preguntarte sobre, antes estaba hablando con tu equipo sobre el fenómeno Televisión Española, donde tengo el honor de estar trabajando en este momento, con resultados absolutamente apabullantes, extraordinarios. Se ha insinuado
que el gobierno compra las audiencias, que yo me descojono, perdonando Bueno, la expresión. Pero bueno, se ha dicho, como hay periodistas que lo dicen, pues yo te transmito un poco, ¿no? ¿Tenéis tanto poder? em, se llama presión. Se trata de presionar a quienes miden ¿Pero las a quién? audiencias, a ¿A quienes quién? miden las No, audiencias. lo digo con Hay este un tono poder, de humor, porque por supuesto a mí, como puedes hay imaginarte, he un... usado una palabra que no debería usar, pero es que a mí me partió de risa, Mira, yo te voy a honestamente, decir dos ¿no? cosas. Cuando lo he Primero, leído. Televisión Española está arrasando en audiencias. Por lo tanto, es el público el que está secundando lo que hace Televisión Española, en primer lugar. Y en segundo lugar, te invito a que me digas una sola mesa en Televisión Española donde no haya una opinión de Así derechas. es, Dime una sola de mesa, una sola. derecha y muy de Bueno, y derecha, alguna muy de derechas, y muy de en efecto. Por lo derecha. tanto, hay pluralismo, lo que en otros sitios no hay ni señal de No, eso. te puedo asegurar que no. Pero lo más tranquilizador de todo es que ahí está la gente. Ahí está la gente lo está secundando. Por lo tanto, yo entiendo que, mira, Se ponen nerviosos algunos, se ponen muy nerviosos. bueno, hay una derecha política que tiene una derecha económica, una derecha mediática, una derecha de todo tipo, incluso judicial, usted lo sabe. Sí. Bueno, importante, ¿quieres hablar de eso? Yo no quería tocarlo, No, pero si está ahí, quiere, está ahí. Están en esta visto que ciudad, estamos, generalmente, en sí, esta visto ciudad que hay estamos ciertos cerca círculos, sí. del juicio al fiscal general del Estado, ¿qué opinas de la Me judicialización parece una de la vergüenza. política de la que estamos viviendo? Estoy indignado con ese caso. Indignado. Indignado porque el fiscal general del Estado solo se ha dedicado a perseguir un delito. La señora Ayuso y los medios de la Comunidad de Madrid, empezando por su jefe de gabinete, filtraron una mentira a la opinión pública. Una mentira a la opinión pública. Para defender a la pareja de la señora Ayuso, que supuestamente era un caso particular. Pero ahí está todo a disposición, el jefe de gabinete, Telemadrid, lo que haga falta. Por supuesto, todas las organizaciones estas ultraderechistas que están todo el día judicializando todo. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Oiga, pues que ha habido un proceso judicial, o está habiendo un proceso judicial, donde, por cierto, ha habido periodistas, y subrayo la palabra periodistas, periodistas de verdad, con prestigio, con trayectoria, que han dicho delante del juez, que, oiga, que eso no es así, que esa información yo la tenía incluso antes que el fiscal. Fin. Primera cuestión. Segunda, ¿investigamos todas las filtraciones que hay en este país? ¿Cuántas hay por semana? Uy, podríamos estar aquí Porque, contándolo todos los días. porque yo puedo contar varias por semana. Pero es que encima, lo más ridículo de todo, es que encima, ahora sabemos todos que Miguel Ángel Rodríguez ha mentido en sede judicial, que ha dicho que una información la ha dicho porque tiene el pelo blanco. Oiga, pero vamos a ver, y eso en sede judicial. Fíjate que yo soy italiano, que en Italia hemos visto de todo, como sabes Sí, perfectamente en la sí, política. tenéis experiencia, Yo sí. pensaba que era insuperable lo que he visto en mi Bueno, país, en bueno. cambio aquí lo estamos Estamos superando viendo cosas, de estamos viendo sobra, cosas. de sobra. Entonces, que uno vaya delante de un juez y cuando le preguntan, oye, ¿usted por qué ha dicho esto? ¿Qué información tiene? Digas que tengo el pelo blanco, pues a partir de ahí, ¿qué quiere que le diga? Yendo en la política, volviendo a la política nacional, presupuestos. ¿Tendremos presupuestos o no? Tendremos un proyecto de presupuestos que se presentará en el Parlamento y a partir de ahí dependerá de que haya mayorías en el Parlamento. ¿Es fácil? No. ¿Eres optimista o pesimista? Por naturaleza optimista. Pero sobre todo, más que ser optimista y pesimista, que eso es para un comentarista o para un opinador, trabajo. Trabajo para que este gobierno ¿Cuáles son avance. las claves desde tu punto de vista? Es decir, si tuviéramos que quitar nudos o ayudar a quitar nudos para que los presupuestos, que yo creo que todos deseamos que se firmen, evidentemente, que hay presupuesto, se gobierne mejor, esto es indudable. ¿Cuáles son ahora mismo, desde tu punto de vista, los nudos más importantes para poder tener presupuestos? Bueno, yo creo que los presupuestos, vamos a ver, los presupuestos son la ley de leyes y por lo tanto es verdad que es donde, digamos, los grupos aprovechan para hacer sus mayores exigencias porque saben que es una ley muy importante. Dicho esto, siempre es lo mismo. El Parlamento español, porque la gente lo ha querido así, la mayoría que apoyó la investidura incluye a muchos partidos. Son muchos partidos. Hay que poner de acuerdo a un montón de partidos y por lo tanto no es fácil. Cada partido tiene sus prioridades, todos lo sabemos. Y por lo tanto, pues, oiga, pero vamos, llevamos 44 leyes en esta legislatura, hubo votaciones que se perdieron y se volvieron a llevar y se ganaron. En nuestra tarea está trabajar e intentarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Llevas muchísimos años en el Partido Socialista, has ocupado todos los cargos posibles, casi, unos cuantos por lo menos. Me gustaría saber cómo te has sentido con las crisis relacionadas con los casos de corrupción, Coldo, Cerdán, Ábalos. Bueno, en primer lugar, para mí es muy importante que mi partido demuestre que no es como los demás, porque nadie está libre de tener algún caso y es muy importante cómo se actúa. Y yo he visto que en el Partido Socialista se actúa con contundencia, con rapidez. Es más, yo recuerdo haber estado denunciando, yo era portavoz en el Senado, he sido secretario de organización,
Yo he estado denunciando, por ejemplo, el caso Gürtel, que estalló en el año 2009, y hasta la moción de censura del año 2018, el PP no hizo nada, ni daba explicaciones, ni comparecía, decía que era una trama contra el PP, todavía no sabemos quién es M. Rajoy. Han pasado años de todo aquello. Oye, en mi partido yo he visto con la mera lectura de un informe de la UCO, se ha ido el secretario de organización del partido, sin haber abierto ni siquiera un juicio. Por lo tanto, creo que el PSOE ha actuado con contundencia. Uno. Dos. A partir de ahora son ellos quienes tienen que defenderse. Yo ya es un asunto de ellos. Pero el Partido Socialista ha actuado. Y tres. Desde luego, ciertos comentarios me duelen mucho. Ciertos comentarios que hemos leído y que... ¿Cuáles? Bueno, pues algunos que tienen que ver con básicamente con la mujer, con las mujeres. Me duelen muchísimo, muchísimo. ¿En qué os habéis equivocado? Porque indudablemente algo en lo que son los protocolos, los controles, etcétera, evidentemente ha fallado. Esto es así. No podemos decir que... porque estamos hablando de cargos importantes. Desde tu punto de vista, independientemente de la reacción que ha sido inmediata, estoy de acuerdo contigo, pero ¿en qué habéis fallado para evitar que algo así pueda repetirse en un futuro? Bueno, primero tenemos que... Insisto, una vez que el Partido Socialista ha actuado porque ha entendido que había informaciones que eran incompatibles con nuestra forma de actuar, ha actuado. Ahora, a partir de ahí, es verdad que ahora hay unos procesos judiciales en curso. Por lo tanto, también para pronunciarme tendré que saber qué se demuestra y qué no, y qué se prueba y qué no. Por lo tanto, yo ahí procuro... Por eso era muy importante la primera que era actuar, no cerrarse en banda como hizo el PP, que se puso a destruir pruebas, ¿recuerdas? Los ordenadores a martillazos, a decir que la policía y los jueces y los fiscales habían montado una causa contra el PP, etcétera, etcétera. A mí que me da tranquilidad, que veo que no tiene absolutamente nada que ver con una trama institucionalizada y generalizada, donde, aquello eran los grandes almacenes de la corrupción. Es que en una planta tenían la Kitchen para investigar a los rivales políticos, en otra era la Gürtel para hacer obra pública por todo el país, repartiendo comisiones todo el mundo, que no tiene nada que ver, con un caso particular o dos casos particulares donde se ha actuado. Optimista, me has dicho que es optimista, parece empedernido como yo, que lo soy. Antes hablaba con tu equipo de este tema. ¿Qué va a pasar en 2027? Para empezar, ¿llegamos a 2027 Sí. o crees que va a haber adelante electoral? La de champán que se tiene que haber tenido que recalentar en Madrid, porque claro, es decir, yo no sé las veces que la derecha ha celebrado el fin de este gobierno, y resulta que es uno de los gobiernos más estables de Europa. Estamos viendo lo que pasa en otros países y al final este gobierno ha pasado los 7 años y seguimos gobernando. Pero mire, hay una cosa que para mí es lo más importante. Yo desde luego entré en política para eso y tengo la sensación de que nos olvidamos de ello, y es el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué se está en política? ¿Para qué se gobierna? Y a mí, esa es mi impresión, lo que me llena al final del día es que sé que hay 12 millones de pensionistas a los que les sube la pensión. Que hay casi 3 millones de personas que cobran salario mínimo, que hoy cobran 6.000 euros más al año que cuando llegamos al gobierno. Que en España hay 22 millones de personas con empleo, un sueño inalcanzable. El señor Rajoy soñaba con llegar a 22 millones de personas. Que España es conocida en el mundo y reconocida por haber estado a la cabeza en el reconocimiento de Palestina, en la lucha contra el genocidio, en los avances de derechos. Para eso está en política. Y muchos días la discusión, y yo lo entiendo, no culpo a nadie, pero la discusión que traemos políticos y periodistas son todo el día de la votación del día, de la reacción, de lo que ha dicho fulano, de lo que ha dicho mengano, pero la gente... Aquí, como ves en este programa, no hablamos de eso. Claro, entonces, ¿y la gente qué? Entonces, ¿merece la pena tener que pelearse para sacar adelante una ley, un proyecto? Si es para subir las pensiones, sí. Oye, Óscar, y hablando del problema que le interesa a la gente, no estás de acuerdo conmigo, el problema mayor que tiene todo el mundo vivienda. no solo es la vivienda. Sin ninguna duda. ¿Te ha gustado el vídeo que ha sacado el ministerio? Se podía haber hecho un vídeo mejor, pero vamos a hablar en serio de vivienda. Porque a mí, tengo que reconocer que no me ha gustado nada. Bien, pero... En fin, no entiendo el contexto, no entiendo el objetivo, no entiendo el propósito, siendo la vivienda el problema mayor de todos los españoles, o de buena parte. Sí, pero ni el mejor vídeo del mundo va a resolver el problema de la vivienda. Esto lo tengo claro. Vamos a hablar del problema pero de la no vivienda. Ayuda que los ánimos Bien. o que gente que está emocionalmente derrotada, porque conocemos todos, creo, casos de personas que no pueden independizarse. Sin ninguna duda. Porque hay un problema de vivienda. Hombre, sinceramente, viendo este vídeo muy optimista. No, por cuanto tú seas optimista, yo también. Por eso te digo, pero vamos, que yo... En este vídeo no he visto por ningún lado. Aunque me pongas el mejor vídeo del mundo, lo que me importa es que me arregle la vivienda. Por eso vamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que ahora mismo hay un problema en España, hay un problema mucho más grande incluso en Madrid. Madrid es la inmensa mayoría del problema de la vivienda. Luego hablamos de la vivienda en Madrid. Esta ciudad se ha vuelto imposible para los luego madrileños.
Bien, hace algunos años hicimos un diagnóstico, nos dimos cuenta de algunas cosas. Oiga, uno, la vivienda pública en Europa está por encima de los 2 dígitos, 10, 11, 12, y en Sí. España está por debajo del 3%. Sí, señor. Por lo tanto, primer problema. Se construyó vivienda pública, luego se paró, la burbuja tal, pero es que encima la que se había construido se privatizó, se vendió a fondos buitre. Madrid es un ejemplo de eso. Oiga. Dos, resulta que hemos visto cómo en grandes ciudades, como Madrid, por ejemplo, se han disparado los pisos turísticos sin ninguna regulación, expulsando a quien de verdad necesita una vivienda para vivir. Oiga, tres, es que descubrimos que, por ejemplo, había las Golden Visa que permitían que multimillonarios de medio mundo compraran manzanas enteras de Madrid, expulsando a los tal. 4, oye, hay que intervenir el mercado porque los precios no son razonables, no tiene ningún sentido. Se hizo la ley de vivienda, a pesar de ser competencia autonómica. Y esa ley establece que si 500.000 de propietarios en Madrid bajan el precio del alquiler, 1.000.000 de inquilinos se van a ver beneficiados. Y también los propietarios, porque van a pagar menos. Oiga, vamos a poner una ley para impedir que la vivienda pública que se construya se venda luego a fondos buitres. Estamos en todo ello, pero es un problema grande que viene de muchos años atrás. Se está corrigiendo, estamos haciendo promoción de obra pública. En Madrid hay grandes operaciones. Como ¿Se necesita un acuerdo de Estado o esto es una quimera? Pero por supuesto que se una necesita un utopía. acuerdo de Estado. Si lo que no se entiende, o sí se entiende, es lo que hace la derecha, que ha dicho que en Madrid no va a hacer nada. Y presumen de eso. Y usted puede ver los carteles, los tuits del alcalde, de la presidenta, diciendo no voy a hacer nada. Porque creen que la mejor política es que el mercado actúe. Y por lo tanto, los pisos en Madrid, a los precios que están, de alquiler y de venta, expulsando a quien de verdad necesita un piso. Y presumiendo de no hacer nada, presumiendo de no cumplir con la ley de vivienda. Por lo tanto, claro que haría falta un pacto de Estado. Yo, desde luego, lo primero que haré si soy presidente de la Comunidad de Madrid será aplicar la ley de vivienda en Madrid y hacer vivienda pública en Madrid. Es que lo que no puede ser es que frente al mayor problema, que es la vivienda, haya comunidades, haya gobiernos que presuman de no hacer nada. Este fin de semana he estado en Torremolinos en la elección de Miss Trans World, rodeado de mujeres extraordinarias que venían de Argentina, Colombia, por supuesto España, Marruecos, mujeres trans que vinieron a España, algunas buscando un país absolutamente maravilloso para los derechos humanos y por supuesto para los derechos del colectivo LGTBIQ+. También había alguna inquietud hablando con ellas en relación a lo que pasa también en Madrid, especialmente por el colectivo trans. ¿Qué harás cuando llegues a presidir, si llegues a presidir la Comunidad de Madrid, visto que algunas de estas mujeres, el colectivo a veces se siente menos protegido de lo que pasaba en el pasado? Recuperar el orgullo de esta ciudad, nunca mejor dicho la palabra orgullo. Madrid es la capital del orgullo. Esta ha sido una tierra de libertades siempre. No puede ser que Madrid sea la imagen más retrógrada de España, que es lo que está pasando con el Ayuntamiento y la comunidad actual. Y por lo tanto, encima en un país que fue de los primeros en regular la libertad, en regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, en ayudar. Por lo tanto, es que creo que emiten un mensaje contradictorio, pero hay un problema de fondo, Eusebio. Tú sabes que hay una ola que recorre el mundo. Y esa ola, que por cierto tiene mucho dinero, que por cierto invierte muchísimo en redes sociales, está sembrando valores que van contra los avances de la civilización. ¿Y qué casualidad? Y de los derechos humanos. Siempre. ¿Y qué casualidad? Sea Estados Unidos, sea Italia, sea España, sea Argentina, sea donde sea, siempre es lo mismo. Siempre es contra las mujeres, siempre es contra el colectivo LGTBI, siempre es para negar el cambio climático, siempre es lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me suenan a los años 30, pero del siglo pasado, los discursos. Y ayer hice la misma pregunta a Manuela Carmena. ¿Qué hacemos? Hacer frente a eso. Yo creo que España es precisamente el ejemplo de lo que hay que hacer políticas de izquierdas, hacer discursos de izquierdas, hablar claro, hablar clarito, explicarle a la gente la verdad, no acobardarse, no achantarse, no esconderse, no tratar de camuflarse. Es más, no es que tengamos que hacerlo nosotros, es que el gran fracaso es que la derecha tradicional también se ha rendido. En lugar de diferenciarse de eso, en lugar de hacer frente a eso, les copian. Entonces, el PP está copiando a Vox y por lo tanto está favoreciendo a Vox, está potenciando a Vox. Cuando tú copias los discursos, olvidé citarlo antes, xenófobos, contra la inmigración, siempre son los mismos discursos. ¿Tú no entiendes esta política de oposición del PP? Bueno, yo creo que es una política pequeña que les va a llevar al desastre y que me preocupa que haya provincias de España donde pueda haber sorpaso.
porque veo a un PP pequeño, acomplejado, sin norte, sin estrategia, que por cierto lo fiaron todo a la campaña del fango, todo, donde ya A estaba. judicializar la justicia. Bueno, al fango. Por eso te decía lo del champán, ¿no? Es decir, yo no sé las veces que han celebrado ya que caía este gobierno, tengo la impresión de que en verano ya pusieron toda la carne en el asador y a la vuelta de verano se ha visto, pues eso, el rey desnudo. ¿Estás contento de cómo os van las cosas? Pues yo creo que estamos haciendo cosas muy importantes, siempre queda mucho por hacer, hay muchas dificultades, pero yo estoy orgulloso de que España siga teniendo un gobierno progresista que avanza y que además, que esto es lo que no soporta la derecha, que encima sea un cañón económico. Porque eso es lo que no Óscar, soportan. yo acabo este programa siempre diciendo al invitado, hazte una pregunta y date una Eso respuesta. es dificilísimo. La pregunta es para ti, yo estoy para la respuesta. Yo no. ¿No te quieres hacer una No, pregunta no, que no eso, te haya eso, hecho? no, Uy, que me queda. A ver, yo creo que te he preguntado todo. nada, No, hombre, para acabar, entonces, como no quieres contestarte, te dejo 1 minuto de oro para tu gente. A ver qué le dices a todos los madrileños y a todos los españoles. Yo creo de verdad que dentro de 1 año y medio vamos a tener una oportunidad muy bonita, muy importante. Yo creo que lo que pasa en Madrid va más allá de las siglas. Estamos hablando de que Madrid se ha convertido, la política madrileña se ha convertido en el epicentro de la peor política. Y esta ciudad es maravillosa y esta comunidad son maravillosas y hay una oportunidad de celebrar una fiesta maravillosa de cambio. Pues sobre esto no tengo ninguna duda. Pues amigos, espero que os haya interesado, divertido un poco y me lo he pasado bien con el ministro Óscar López y nosotros nos vemos como siempre muy prontito aquí desde el Círculo de Bellas Artes. Chao.